El Economista Podcast. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Economía sin Monotonía, un podcast de El Economista, en donde hablaremos de temas que nos ocupan y nos preocupan. Del otro lado de la línea, encantado de estar con ustedes. vamos a entrar en materia. Hola, yo soy Ana María Rosas, editora de la sección de finanzas y dinero de esta casa editorial, El Economista. Como siempre, muy contenta de que nos escuchen en donde quiera que se encuentren. Y bueno, y sobre todo en esta época, pues con tantas noticias, con tantos altibajos, los anuncios que de pronto hace el presidente de Estados Unidos, que siempre sí, que siempre no. Y bueno, es un tema que ha estado presente pues desde que él asume la presidencia y habla de sus puntos y pues dice, pues vamos a combatir la inmigración, ¿no? En la frontera, vamos a tomar medidas, y él desde el principio habló de que nos aplicarían ciertos aranceles. Y bueno, para explicar un poco de esto, porque bueno, el pasado 2 de abril él hace una conferencia en la Casa Blanca donde da una lista de aranceles que vamos a explicarles ahorita qué son los aranceles. Y bueno, por eso está hoy con nosotros. Quiero agradecer la presencia de el maestro Fernando de Mateo. Él es actualmente coordinador del Diplomado de Negocios Comerciales Internacionales en el Colegio de México. Fue director general de evaluación de proyectos económicos de la Secretaría de Economía y embajador representante permanente de México ante la OMC, o sea que es ex embajador de México ante la OMC. Y bueno, pues muchísimas gracias, ex embajador, por estar con nosotros. Es un privilegio platicar con alguien que tiene todo este background y tratar de compartirlo con nosotros. Bienvenido. Muchísimas gracias. Es un placer estar con usted y con toda su audiencia. Pues sí, precisamente, ex embajador, como le decía, pues se escucha mucho desde que llega el presidente Donald Trump a la presidencia, estas pues amenazas. Él incluso dice que durante todo este tiempo se ha abusado mucho de los acuerdos comerciales. No habla específicamente de México, en ocasiones sí, pero finalmente pues Estados Unidos tiene varios tratados de libre comercio con otros países, pero el más importante pues siempre ha sido el que tiene con México y con Canadá, que era el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y después el TEMEC. Entonces yo quisiera empezar por algo muy básico, que usted nos explicara un poco, primero, qué es un arancel y por qué es importante para que estemos atentos. Con mucho gusto. Un arancel es simplemente un impuesto a la importación. Si yo importo computadoras y una computadora la importo sin arancel, con un arancel cero, y pago $1,000 por la computadora, deben ser más bien 10,000, pero en fin, exacto. Pago $1,000 por una computadora, y de pronto me ponen un arancel del 20%, o sea, un 20% más, voy a pagar $1,200 por esa computadora, lo cual lo que está creando es fundamentalmente un aumento en un sector determinado. Ahora, si yo digo, voy a ponerle un 10% mínimo a todas las importaciones de Estados Unidos, como hizo Trump el jueves pasado. Exacto, el 2 de abril. Entonces, el 2 de abril, entonces lo que va a hacer es que por lo menos está aumentándole 10% al precio de todo lo que importa Estados Unidos. Pero no se contenta con eso. Él dice,
10% es lo más bajo que voy a poner. Pero, por ejemplo, le voy a poner a la Unión Europea, le voy a poner un 20% a todas sus importaciones. Y a Japón le voy a poner un 45%. Y a Vietnam 54%. Y luego hablaremos de México y Canadá, son un caso especial. Pero lo que quiere decir es que alguien tiene que pagar por ese aumento en los precios. Y ese alguien tiene que ser, pues, el consumidor final generalmente, aunque también el importador, el que importa puede decir, bueno, yo pago una parte de ese aumento en mi precio, en el precio en que ahora lo estoy importando, o es el exportador. Generalmente llega al final llega al consumidor de los productos, lo cual lo que está haciendo es creando una inflación. Exactamente, y esto es en Estados Unidos, o sea, es todo para todo lo que compran los estadounidenses. Entonces uno, si lo ve desde una perspectiva de poco conocimiento, uno diría, o de la lógica, o sea, ¿les conviene? O sea, ¿cómo es posible que estén cobrando? ¿Cuál es la conveniencia? ¿Qué es lo que se busca con esto? Bueno, lo que busca Trump es el que todo se haga en los Estados Unidos. Exacto. Trump, como usted decía al principio, Trump se ha dedicado desde siempre, desde Trump 1, en realidad desde los años 80, a decir que que las negociaciones que llevó a cabo los Estados Unidos con el resto del mundo, lo que hicieron los negociadores estadounidenses fue dejarse engañar por el resto del mundo, lo cual es completamente falso, ¿no? Pero según su teoría, el déficit comercial, o sea, la diferencia entre las importaciones que hace Estados Unidos y las exportaciones que hace Estados Unidos, como importa más de lo que exporta, así es. Entonces ese déficit se debe a que, pues, todos los que hemos negociado por nuestro país hemos engañado a los Estados Unidos. Todos, pues, está muy bien, ¿no? Por lo menos a los negociadores. Dice que bárbaros, que buenos son los mexicanos, los europeos. Qué bueno fue Jaime Serra en aquellos años. Usted también fue negociador del tratado, ¿no? También lo fui, sí. Pero el asunto es que, pues, como él considera que eso lo que hizo fue desindustrializar a los Estados Unidos, lo cual tampoco es cierto. En este momento, Estados Unidos tiene, en términos de dólares reales, quiere decir, en términos de los dólares a los que se les ha quitado la inflación de siempre, Estados Unidos nunca había producido en toda su historia una mayor cantidad de productos industriales. El valor de la producción industrial es el mayor que ha habido en toda su historia. Pero eso no lo dice, o no lo sabe, o no le interesa. Él lo que dice es, hemos perdido, antes teníamos el 20% de la mano de obra de Estados Unidos, de toda la mano de obra dedicada a la industria, ahora es menos de la mitad. Antes teníamos el 40% de la producción manufacturera mundial, ahora es una cuarta parte. Lo cual es una ignorancia económica completa. No voy a entrar en ello. Claro, sí. Pero sí esto no es, no considera, por ejemplo, la automatización, el desarrollo tecnológico para
construir los diferentes bienes, las diferentes mercancías en un país. Así, por ejemplo, para hacer un coche se necesitaban 100 personas, ahora se necesita 2, uno que está abajo atornillando y otro que está en una computadora viendo que todo vaya bien. Ajá, exactamente. Solo para ensamblar ya. Se ensambla, pero además hay 2 asuntos. Bueno, el primero es, y muy importante, lo que ya decía yo, que un aumento en los aranceles lo que crea es un aumento en los precios. En la inflación. En la inflación. Entonces, si yo le pongo aranceles a ese pistón, quiere decir que el coche que se produce finalmente en los Estados Unidos 5 veces va a salir más caro. Se calcula que un coche en Estados Unidos se le va a aumentar entre 5 y 10 mil dólares el precio de un coche por esto. Entonces se vuelve internacionalmente menos competitivo. Entonces, ¿cuál ha sido el resultado hasta el momento? Llevamos 3 días. Exacto. ¿Cuál ha sido el resultado? Bueno, pues que la bolsa de valores de los Estados Unidos se ha caído en un 10%, en un 12%. Quiere decir que los que invierten en bolsa están asustadísimos. Claro. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar con la economía de los Estados Unidos? Yo, el productor de mi iPhone, que viene de China, a China le ha puesto hasta el momento aranceles de algo así como 65%, y ya lo amenazó con 50% más. Así es. Entonces, todos los productos que vienen de China van a pagar como 100%, se van a duplicar el precio. Y China, pues al mismo tiempo, China dice, espérate tantito porque yo también te estoy haciendo exactamente lo mismo que a mí me hiciste. Entonces, el productor de iPhone en China, Apple, ahora tiene un problema del demonio, porque por un lado tiene que pagar para hacer sus iPhones en China, está mandando insumos de los Estados Unidos que van a pagar un 100% de arancel. Eso por un lado. Y luego ya, cuando ya terminó de hacer el iPhone y lo regresa a los Estados Unidos, va a tener que pagar otro 100%, lo cual pues va a perder competitividad, no obstante que a Corea le está poniendo un 40% de arancel, va a perder competitividad a Apple. Pero, entonces está beneficiando a Samsung, por así decirlo. Exactamente. En ese momento se está beneficiando a Samsung. Y Estados Unidos produce muy pocos teléfonos celulares dentro de sus fronteras. Sí, todo es importado, ¿no? Sí, bueno, pero es que es natural. Mire, si usted ve su iPhone, dice diseñado en Cupertino, California. Así es. Y hecho en China. Sí, exactamente. O sea que el gran valor viene del diseño que se hace en Cupertino. Es quienes hacen diseñan todos los circuitos, diseñan todas las funciones, diseñan todo para que el iPhone cueste el doble de un Samsung. Sí, claro. Lo hacen de tal manera que sea el gran éxito. La parte intelectual, ¿no? La parte del diseño, la parte, de toda precisamente toda esta parte de las nuevas tecnologías que desarrollan. Eso es lo que pagas cuando compras este tipo de aparatos, ¿no? Exactamente. Lo mismo, estos aparatos están llenos de chips. Y estos chips, pues en Estados Unidos se producen pocos chips, en términos relativos, ¿no? Son pocos,
pero es donde se diseñan los chips más avanzados. Digo, NVIDIA se convirtió en la empresa más redituable, más rica, por decirlo así, del mundo. Porque el diseño de los chips los hace NVIDIA. NVIDIA no hace el chip. El chip lo hace los chinos. Lo hacen los taiwaneses. Taiwaneses, perdón. Los taiwaneses fundamentalmente. Sí. Pero quien hace las máquinas para poder hacer chips con un espesor de 7 nanómetros, cada nanómetro es 1/1000 de un metro, para que se dé usted cuenta. Sí, una cosa impresionante. Es una cosa. Y ahí le meten no sé cuántos millones de chips. Yo soy lo suficientemente viejo como para haber tenido un teléfono, una radio de un transistor. Sí, los conocemos. Que las nuevas generaciones no tienen ni idea de lo que estamos hablando, ¿no? De los radios de transistores, sí. Exactamente. En las películas, amigos, amigas, en las películas los pueden observar. En la época de oro del cine, ahí hay radios de transistores y todavía más para acá también había. Sí, y ahora los radios de transistores pues son los iPhones. Sí, claro. No. Pues ese es el punto, ¿no? Ya muy poca gente, salvo en el coche, tiene una radio. La radio la usa desde el iPhone o desde cualquier otro. Sí, y en realidad la radio ya se utiliza muy poco, porque pues ya te metes a las plataformas, si quieres escuchar tal o cual estación, te metes directamente a la plataforma, te ahorras los anuncios o hay menos, o si no, pues esta plataforma que todos conocemos, que puedo decir tu nombre, pues en Spotify está toda la música que quieras escuchar, todos hay podcast de todos los programas de radio, de televisión, todo lo que queremos está ahí. En realidad la radio solamente cuando vamos manejando. Exacto. Cuando vamos manejando, y esta es una cosa, esta explicación que usted da me parece que es muy clara para todos nuestros amigos, amigas que están escuchándonos donde quiera que se encuentren y seguramente que están desde su teléfono móvil, sea cual sea la marca, nos están escuchando ahí. Es desde ahí, alguno quizá desde su computadora, pero definitivamente pues son los medios que se están utilizando. Ex embajador, yo quisiera saber, estamos hablando justamente pues de lo que está pasando en Estados Unidos, de estas medidas, lo que ha dicho Donald Trump, pues es que quiero que se produzca aquí, o sea, y está diciendo tráiganse sus empresas y vengan, pero pues también abrir una empresa pues no es tan fácil, ¿no? Cambiar su producción. Por ejemplo, las empresas automotrices, que es de lo que se habla mucho, pues no es tan fácil cambiar la producción. Y nosotros, por ejemplo, en el sector automotriz, pues somos grandes exportadores de vehículos hacia Estados Unidos. Han hablado mucho los representantes tanto de las firmas como de todo el gremio automotriz, ¿no? Y en realidad el único que tendría cierta ganancia, aunque no tanta, pues sería Tesla, ¿no? Por así decirlo, el empresario, el señor Elon Musk. Entonces, yo quisiera saber, desde su perspectiva, ¿cómo está afectando o cómo puede afectar esto a México? Porque, por ejemplo, departamentos de estudios económicos pues ya sabe, ya salieron todos a hablar de todos los bancos, desde los más grandes hasta los más chiquitos, ya salieron a dar sus cifras. Pero desde el punto de vista de alguien que es experto en comercio, ¿qué es lo que podría ocurrir? ¿Usted ve viable que de verdad se puedan hacer este traslado de las plantas, estos acuerdos que realmente, por ejemplo, no lo hemos dicho, pero en realidad a México, hasta ahora, en el sector automotriz es donde sí se estarían aplicando estos aranceles de los que usted dijo, inclusive, pues quedarían 5 veces, podrían ir y venir, pero en el resto no, como que dijo, bueno, México lo vamos a tener ahí en veremos. Se habla de este 10% que está siendo para el mundo, todavía para México, a menos de que haya pasado y yo no lo haya entendido, todavía para México no está. Pero ¿cómo se vislumbra esto? ¿Cómo ve usted ya, cómo nos afectaría a los mexicanos?
Bueno, empiezo por lo general, que quito acero y aluminio y quito la industria automotriz. Que ellos ya lo tienen, ok. Esto hablo de ello en un momento. Okay. Pero en el resto, todos aquellos productos que cumplan la regla de origen, exacto, pueden pasar con un arancel de 0 a los Estados Unidos. ¿Cuál es actualmente la regla de origen o cambia por producto? Cambia, es diferente por producto, pero para que se entienda que es una regla de origen, exacto, poniendo un ejemplo muy simple, es si el 50% del valor de un producto se fabricó con piezas de mexicanas, estadounidenses y canadienses, o solo mexicanas, o solo estadounidenses, o solo canadienses, esas ya cumplen con el 50%, cumplen la regla, eso es la regla de origen. Ok, perfecto. Y entonces ya con eso es mucho más complicado, ¿no? Sí, pero bueno, es de una manera sencilla, ¿no? Una manera sencilla. Tiene que tener una parte importante de valor de alguno de los 3 países o de los 3 países ese producto. Perfecto. ¿No? Entonces, hasta el momento el 50% de los productos están pasando cumpliendo con la regla de origen. En el otro 50% hay muchos que no pedían su certificado de origen porque tenía, digo, muchos, si yo tengo un arancel nación más favorecida, o sea, un arancel que en la OMC Estados Unidos puso que era 0% el arancel, ¿para qué quiero yo la regla de origen? Sí, pues no. No, ¿para qué hago todo el gasto administrativo? Entonces, ahí se calcula que otro 35-37% cumplirían esa regla de origen. Quiere decir que el 87-88% de las exportaciones mexicanas tendrían acceso a los Estados Unidos. Ahora voy a la parte automotriz. Okay. En la parte automotriz el señor Trump hizo un decreto especial para el sector automotriz y dijo, todos los automóviles del mundo van a pagar 25% de arancel. Digo, hasta hace unos días era 2,5% de arancel. Ese era el trato que se llama de la nación más favorecida. Okay. Se aplica a todo el mundo. Era 2,5%. Ahora, así porque se levantó muy simpático el señor, dijo 25%. Lo cual creó una terrible, como usted lo mencionaba, una terrible reacción por parte de las empresas armadoras, porque pues todavía no ha hablado de cuánto le va a poner a las partes automotrices, pero por el momento los coches terminados 25%. Para México y para Canadá le va a reducir cuánto de ese coche se produjo con partes estadounidenses. Entonces hay modelos que efectivamente tienen una gran cantidad de componentes estadounidenses. Entonces, si es el 50%, se pagaría el 50% del valor del coche, entonces se pagaría un arancel no del 25%, sino del 12,5%. Lo cual, digo, pues dependiendo del modelo nuevamente, pues puede haber una competitividad adquirida muy elevada, ¿no? Antes eran 2,5%, México pagaba 0%,
ahora van a ser 25%, México va a pagar 12.5. Ahora, evidentemente, aquí hay un elemento importante, lo que antes hablábamos, el precio de los coches van a aumentar, o va a aumentar sustancialmente. Entonces puede haber una pues contracción de la demanda. Quiere decir que la gente va a demandar nuevos coches porque se van a quedar con el suyo durante más tiempo. Claro. Que por cierto, una de las cosas por las cuales se cayó la bolsa de valores en los Estados Unidos y en el resto del mundo, ha sido una catástrofe en todo el mundo. Así es. Es porque hay, en este momento, se calcula entre 60 y 70%, depende del analista, de probabilidades de que los Estados Unidos... De recesión, ¿no? De recesión. Entonces, eso, al contraerse el mercado, nos va a pegar a nosotros, a México. Digo, va a pegar a otros, les va a pegar más. Digo, suponiendo que el señor Trump se queda con estas medidas, puede tener que echarse para atrás, pero suponiendo esto, si bien México sale relativamente mejor librado que la mayoría de los países, México y Canadá. De todas maneras, México se va a ver afectado por, pues en primer lugar, todos aquellos productos, coches entre otros que no utilizan piezas estadounidenses, pues van a tener un arancel mucho más elevado, pero en todos los demás productos va a haber una contracción de la demanda, lo cual pues, va a pegar a las exportaciones mexicanas, que son han sido el motor de la economía mexicana durante muchísimos años. Sí, y es por eso que pues estas cifras, voy a decir la cifra más reciente, que es la de Banamex. Justamente el día que se da a conocer esto, Banamex emite un comunicado ya muy tarde y donde aclara que todavía lo está analizando, pero pues ya habla de una caída de 0.1% del Producto Interno Bruto, cuando apenas entre 0.1, una caída, y pues si nos va bien, 0.6% crecería la economía mexicana, pero bueno, hay varios escenarios. Definitivamente están saliendo los departamentos de estudios económicos de las diferentes entidades a hacer escenario A, escenario B, escenario C. Incluso el Banco de México siempre ha manejado varios escenarios también. Y el Banco de México en su más reciente reporte de inflación incluso dijo que no estaba considerando los aranceles en su pronóstico, aun cuando ya es de entre 1.3 y 1.6%. Exactamente. Entonces, bueno, y qué hablar de los precriterios de política económica, que todavía también dicen los analistas, no lo decimos nosotros, también dicen pues que fueron un poco optimistas los precriterios de política económica. Sí, y además sin considerar la parte arancelaria nuevamente, ¿no? Exacto. De cuánto le va. No, desafortunadamente, llueve sobre mojado para la economía mexicana. Estamos en una situación en que la caída en el Producto Interno Bruto per cápita, el ingreso per cápita, lo que cada uno de los mexicanos recibimos en promedio, eso es muy importante, en promedio anualmente sigue reduciéndose, porque se ha estado reduciendo durante los últimos 7 años. Se ha achicado de una manera impresionante. Y usted, ex embajador, con toda todos estos años de experiencia, de haber estado en una negociación, pues hace
tanto, bueno, fue 92 al 94, ¿no? Me He parece que estado fue. en muchísimas más Bueno, negociaciones. en más, pero como que fue la primera, ¿no? Ya me estoy yendo todavía al GATT, ¿no? No, Casi, yo, casi. ya no, yo fui negociador del acceso de México al GATT. Ah, padrísimo. Sí, no, Sí. no, Bueno, no, entonces, no. ¿quién más para decirnos, usted realmente cree que es un cambio, que la globalización ya se perdió, que el comercio realmente ya va a ser otro? ¿El escenario ya nunca va a ser igual? Mira, no, el escenario desde luego no va a ser igual. Ahora, usted tenga en cuenta que la globalización son muchísimos elementos, ¿no? El primero es desde luego las mercancías, donde sí efectivamente la participación del comercio, el crecimiento del comercio en el crecimiento del Producto Interno Bruto ha caído o no ha aumentado, y ahora definitivamente pues va a caer con todo esto y con las represalias que van a tomar todos los países que digo, algunos inteligentemente dicen yo nada más golpeo a unos productos muy especiales, a alguien que les duela, que le duela al señor gobernador republicano, que le duela al senador, que le duela y pues estos pues nosotros ya lo hemos hecho varias veces aquí en México y ha funcionado. Y hasta otros como China que le pegan a todo, lo cual pues, es una tontería, pero pues en fin, cada quien sus gustos, ¿no? Entonces va a haber un achicamiento porque pues, de la economía global. Okay. Y además va a haber evidentemente, si no puedo entrar al mercado de Estados Unidos, pues me voy a buscar otros mercados. Entonces, el momento de diversificar mercados para México, que tanto hablamos de ellos, se complica. Se complica porque todo el mundo quiere diversificar mercados. Sí, ya no somos nada más nosotros, ¿no? No, ya hombre, somos varios todos. buscando, como, Sí. voy a decir como cuando te tapan el hormiguero, las hormiguitas por todos lados, ¿no? Corriendo. Exactamente. Ajá. Entonces, a ver quién alcanza el pedazo de pan. La migaja. La migaja. Pues es una, pues estamos ante un cambio. La palabra, pues que utilizan es guerra comercial. ¿Podemos utilizar esa palabra? Totalmente. Lo único que no terminé es lo de la globalización. Sí, perdón. Hay una globalización, no, perdónenme porque me fui por las ramas. La globalización en los servicios. Todo los servicios digitales, bueno, desde lo que hablábamos de Netflix, de Spotify, de comercio electrónico, todo lo que se da de una manera u otra en línea, todo eso sigue creciendo y creciendo muy rápidamente. Okay. Digo, puede alguien agarrar y decir, ¿sabes qué, Estados Unidos? Tú eres buenísimo en esto, eres el gran ganador en todo lo que es la economía digital. Pues aquí tienes y vámonos, un golpe, ¿no? Y esto ya sí complicaría más. También, pues la migración también es una parte de la globalización. Y Trump, bueno, pues está tratando de controlar la migración. Ahora, esto le va a crear una inflación todavía mayor que lo que le va a crear la burrada que está haciendo con las... Puedo decir esto en público, ¿verdad? Sí. Sí, claro. Gracias. La burrada que está haciendo en aranceles, la burrada que está tratando de hacer en materia de migración es todavía peor. Entre otras cosas, está, bueno, pues limitando el ingreso
no solo de las personas que trabajan en los servicios fundamentales para cualquier economía, desde restaurantes, hoteles, construcción, etcétera, sino también limitando el acceso a los Estados Unidos de gente que con grandes calificaciones. Este sería el momento de que México se trajera a ese tipo de gente que quiere entrar a Estados Unidos y no puede. Es el momento. Nosotros lo necesitamos urgentemente. Sí, necesitamos empleo calificado, ¿no? Empleo calificado. Sí, la fuga de cerebros que siempre se ha manejado, ¿no? Sí, bueno, entre otras cosas. Miren, para darle una idea, México gasta en inversión y desarrollo el 0.3%. O sea, una tercera parte de 1%. Del Producto Interno Bruto. Del Producto Interno Bruto. Corea es el 4,5%. Estados Unidos es el 3.8%. Una diferencia abismal. Singapur por ahí va. Suiza y México 0.3%. Y no entro en el número de patentes que hacemos los mexicanos, que registramos los mexicanos. Lloro cuando veo los números. Así es. Pues maestro, ex embajador, de verdad es para nosotros un privilegio que haya conversado con nosotros. Nos ayudó mucho. Posteriormente yo creo que tenemos que volver a platicar para ver cómo avanza esto y hacer un corte de caja. ¿Qué le parecería más adelante? Me parece magnífico. Pues muchas gracias por su presencia, de verdad un honor. Es el maestro Fernando de Mateo, como les decía yo, actualmente coordinador del Diplomado en Negocios Comerciales Internacionales del Colegio de México, fue ex embajador de México en la Organización Mundial de Comercio, fue negociador del Tratado de Libre Comercio América del Norte y antes ya nos lo dijo del Acuerdo General de Aranceles y Comercio del GATT. Es larguísimo, ¿no? Fue la negociación el acceso de México de volvernos miembros del GATT. No, imagínense la edad que tengo. Mejor no se la imaginen. No importa, lo que importa es lo que sabe y por eso hablamos con él. Y amigos, amigas, fue un privilegio. Muchas gracias nuevamente, don Fernando, por haber estado con nosotros. Y amigos, amigas, gracias. Espero que esto sea de mucha utilidad. Avísenle a sus hijos que estudien relaciones internacionales o a cualquiera que le dejen tarea. Esto lo tienen que escuchar. Por favor. Que vengan al diplomado. Yo con todo gusto puedo hacer una buena publicidad sobre eso, pero no lo voy a hacer. Bueno, pues ahí está ya también, y no perderían su dinero seguramente, al contrario, es una gran inversión. Y bueno, nuevamente, amigos, amigas, los invitamos como siempre a que se suscriban a la edición impresa de El Economista, porque ahí está lo que yo siempre les digo, está la biblioteca de todos estos temas, de estos 35 años que tiene El Economista. Estamos especializados. Acudimos a la negociación del Tratado de Libre Comercio y de todos los acuerdos comerciales que se puedan imaginar. Ahí siempre hubo presencia de este diario. También los invitamos a escuchar toda la oferta de podcast de El Economista y yo me despido. Soy Ana María Rosas. Hasta la próxima. El Economista Podcast. Si este episodio te pareció interesante, entretenido o informativo, no olvides calificarnos con 5 estrellas en tu aplicación móvil de Spotify.